permisos para que pequeñas y grandes obras en el interior del país, donde no hay circulación de vehículos, respecto de esto último, se llevaron una negativa taxativa y luego la evaluación para ver qué se hace del interior. Bueno, pongo esto como ejemplo de las situaciones que pueden atraer distintos empresarios. Imagínate vos, la Cámara Argentina de Comercio le viene a pedir la reapertura de los comercios cuando de la jefatura de gabinete se está analizando que las ventas se continúan haciendo o por internet o a través de. ¿Cuál es la situación ahí, Javier? Buenas tardes.
Hola Juan Carlos, Hola, Oscar Mancilla, ¿cómo te va? ¿Tanto tiempo? ¿cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Aquí Bueno, escapándole al asunto, al bichito. al bicho, famoso. Pero bien, gracias, por suerte bien. Ustedes también, ¿no? Bien, bien. Lucha. Bueno, Hola, buenas tardes a todos. Les pedimos que un poco de paciencia. Vamos a empezar eh, en unos minutos. Mientras tanto, vayan apagando sus micrófonos y videos, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Paseo yo caigo. Yo tengo calor y me frío, pero yo te caigo.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar con la tercera charla. Para todos los que ya estuvieron en las anteriores ya saben más o menos la modalidad. Para los que no, les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos y videos. Y toda consulta, pregunta o comentario sobre esta charla la pueden enviar al correo que figura en pantalla, que es conferencia@lsbsrl.com.ar, y será resuelta a la brevedad. Como no puede faltar, el grupo LSB les recomienda algunos de los recaudos que hay que tener frente al coronavirus, como son lavarse las manos con jabón frecuentemente durante 20 segundos, estornudar y toser en el pliegue del codo, evitar tocarse la cara con las manos, ventilar los ambientes del lugar y del trabajo, limpiar superficies y objetos con frecuencia, reducir el contacto físico con personas y, sobre todo, respetar el aislamiento social obligatorio. Como todos saben, en la charla de hoy será a cargo bajo Juan Carlos Glorioso, un petrofísico senior con más de 40 años de experiencia en evaluación de formaciones. Ha trabajado como especialista en la interpretación de registros de pozos y estudios de superficie convencionales en muchos países, en América, en Europa, en el norte de África y en Asia, así como también en la evaluación de lutitas orgánicas en Argentina, Estados Unidos y Canadá. Ha ocupado varios puestos en YPF, Maxus y Repsol, desde Wellsite Mad-Logger hasta subdirector de Petrofísica y Geomecánica, realizando además numerosas auditorías de reservas de petróleo y gas. Así que ahora sí, sin más, yo voy a dejar de compartir mi pantalla y va a tomar lugar Juan Carlos. Les pedimos por favor paciencia, ellos se encuentran en España, así que puede llegar a haber algún delay en la internet, dado que la hora de allá es la de mayor demanda. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se vea perfecta la pantalla. Un gusto estar con ustedes. Mucho agradecimiento a LSB Gondwana LAM por esta oportunidad de conectarnos entre todos. Vamos a transmitirle en esta presentación experiencias nuestras y también vamos a contar cosas de tercero que hemos observado. Y las presentaciones, algunas están en español, otras en inglés, porque provienen de distintos proyectos y otras presentaciones a su vez. Lo que sí, prácticamente la mayoría de las figuras no vamos a poder compartirlas con ustedes. No estaría autorizado su uso y reproducción. El objetivo es presentar los componentes clave de la evaluación petrofísica en shales orgánicos, y mostrar las técnicas que se han empleado en los últimos tiempos para obtener las propiedades petrofísicas de la roca. En esta charla vamos a pasear por la obtención de la información clave, la respuesta de los perfiles, el análisis y la interpretación de los datos,
y voy a hacer consideraciones que impacten en la estimación de hidrocarburos in situ, el in place. En primer término, creo que tenemos que saber todos que en evaluación de shales orgánicos, la incertidumbre es considerable, al menos desde el punto de vista petrofísico, y que todos hemos encontrado dificultad, y creo que la industria en general no ha podido establecer aún sólidos estándares para mejorar las mediciones y los procesos de interpretación. Aquí, como en todos los casos, es muy importante trabajar en equipo. El petrofísico debe trabajar en equipo, en el equipo interno de su compañía, y también debe trabajar con el asesoramiento de los laboratorios, las compañías de perfilaje, las compañías de estimulación, es decir, los contratistas que se unen normalmente al proyecto. La presentación va a estar orientada a lo que llamamos lutitas orgánicas o shales orgánicos, y no vamos a referirnos a otro tipo de tight reservoir, como carbonatos o arenas apretadas de bajo contenido de TOC. La mayor cantidad de información para poder desarrollar un modelo, para poder investigar las propiedades petrofísicas del reservorio, normalmente las vamos a encontrar en pozos verticales. Los pozos que hacemos para piloto o estudios, y los pozos que hacemos en algunas ocasiones antes del reentry al horizontal. También me voy a referir a la problemática, alguna problemática de los pozos horizontales con respecto a perfiles y evaluación petrofísica, unas breves consideraciones. Yo me voy a referir fundamentalmente al problema de obtener porosidad y saturación de fluidos en shales orgánicos, que luego impactarán en la estimación del in place. He querido mostrar aquí en un recuadro, esto es un sketch, no está a escala, en un recuadro la complejidad de la distribución de fluidos que vamos a encontrar o que podemos encontrar en un shale. Quiero remarcar fundamentalmente la presencia de gas, tanto libre y absorbido, y quiero remarcar que numerosas investigaciones han demostrado que el gas adsorbido también se encuentra absorbido en los minerales de arcilla. Y también voy a mencionar que el bitumen, en el caso del petróleo, el bitumen constituye un problema bastante serio en las evaluaciones. La evaluación petrofísica en un caso extremo la hemos podido resolver con limitada cantidad de información. Con la madurez, el tipo y madurez del querógeno, necesitamos saberlo, necesitamos saber en qué ventana de fluido estamos, porque no somos predictivos en ese sentido, los petrofísicos. Necesitamos el contenido en peso de la materia orgánica, del total organic content de la roca, y con un perfil de densidad y resistividad hemos resuelto la situación con un nivel de incertidumbre. También es cierto que en un desarrollo grande, extenso, de muchos pozos, probablemente esta sea la información más abundante con la que vamos a contar. Y en los pozos horizontales probablemente tengamos que agregar una densidad neutrón, pero básicamente hacer esta gran parte de la información que vamos a tener. Por lo tanto, voy a tratar de describir qué otra información nos agradaría tener, es necesario tener para hacer una mejor evaluación petrofísica. En primer lugar, el petrofísico debe estar al tanto, y por eso trabaja en equipo, de cuál es el contexto geológico, cuál es el modelo geomecánico en el que se va a desarrollar el proyecto. El petrofísico debe leer y estudiar y enterarse de lo que pasa durante la perforación, ver el MATLOGIN, analizarlo, y luego entrar a analizar los perfiles.
Con respecto a otros datos, y estos sí que son verdaderamente fundamentales y necesarios para la evaluación petrofísica, voy a hablar de los datos geoquímicos. El querógeno, el tipo y la madurez del querógeno es muy importante para nosotros, y el contenido de carbono orgánico total en peso, en principio. También usamos información proveniente de la geoquímica, como es el contenido de petróleo, de un análisis Roque-Eval, o un Fisher-Assay, y el contenido de gas, de isotermas, del Langmuir o del canister gas. El tipo y la madurez del querógeno son importantes porque nos ayudan a determinar la densidad del querógeno, que ya se ha visto que es variable. El TOC, el contenido total de carbono orgánico, lo usamos para determinar el volumen de querógeno. ¿Por qué el volumen de querógeno? Porque las evaluaciones de porosidad las hacemos en volumen. Y el querógeno se confunde con los fluidos de reservorio, por lo tanto tenemos que corregir los perfiles de porosidad por ese volumen de querógeno. Y la densidad es un dato importante también del querógeno. Nosotros utilizamos el TOC presente. En petrofísica usamos el TOC present day. Les mencioné el oil content y el gas content proveniente de análisis geoquímicos porque nos van a ayudar a hacer un cross-check de nuestras interpretaciones de perfiles, o inclusive en algunos casos nosotros participamos junto con el geoquímico al proveerle la porosidad, el espesor neto, en las evaluaciones del in-place basados en datos del oil content o del gas content, el gas absorbido fundamentalmente. Quiero hacer una mención que se conocen, digamos, la adquisición del contenido de gas mediante isotermas, del Langmuir o BET, y también se conoce y se emplea, se aplica el método del canister gas y se le llama Direct Method. Creo que lo conocen y daría para mucho tiempo poder explicar en detalle ambas metodologías, pero lo que obtengo es un contenido de gas, el gas absorbido en la formación. Del laboratorio petrofísico vamos a necesitar las mediciones clásicas. En general, las que he subrayado en negrita son las que más, digamos, frecuentemente se encuentran, pero también en algunas ocasiones alguien ha medido parámetros eléctricos, propiedades mecánicas, por supuesto, y que nosotros usaremos para controlar nuestras evaluaciones. Con respecto al análisis de la salinidad del agua de formación y la resistividad, por ende la resistividad del agua de formación, tengo que decirle que si estamos seguros que estamos obteniendo en la producción agua de formación, es un dato fundamental. Lo que sucede es que normalmente no estamos seguros de que el agua proveniente de los ensayos venga de la formación y es un parámetro elusivo, digamos, para nosotros. Planificar bien la toma de muestras para hacer los ensayos petrofísicos. En esto no hay mejor cosa que, además de trabajar en equipo, juntarse con el laboratorio y planificar muy bien la selección, la obtención y el tratamiento de las muestras, en general los protocolos que vamos a usar. Normalmente nosotros en los reservorios clásicos hacíamos los ensayos sobre lo que llamábamos plaque o tarugos perforados sobre los testigos coronas. En shale gas, hace mucho tiempo, Luffe-Languidry determinaron que era mejor hacerlo sobre muestras molidas. Pensaban que el helio penetraba en el tiempo que dura el ensayo, el helio tenía más chance de difundirse en los poros de la roca, y de ahí surgió la famosa metodología llamada GRI, Gas Research Institute, que hoy se llama Gas Technology Institute, y muchos lo habrán escuchado nombrar y otros lo adoptarán. Yo considero que no llegó a ser un estándar de la industria, pero está muy difundido esta técnica.
digamos, análisis realizado sobre crashed samples. Con respecto a los perfiles, en general, vamos a tener los perfiles básicos en los pozos verticales, y en los pozos horizontales vamos a tener un set relativamente reducido, aunque tengo que remarcar que en los últimos tiempos la tecnología de perfilaje para pozos horizontales nos permite acceder incluso a sónicos dipolares, a resonancia magnética y herramientas más complejas. Quiero destacar que en esto es importante trabajar en conjunto y en contacto y conociendo siempre la disponibilidad de la tecnología y las herramientas que poseen las compañías de perfilaje. Pese a la foto que he puesto aquí, les aseguro que han evolucionado mucho, así que son verdaderamente de confiar y tenemos que estar trabajando en equipo con ellos también. La respuesta de los perfiles en los shales orgánicos. Tienen una respuesta característica normalmente. Aquí estoy mostrando un perfil de rayos gamma en verde, un perfil de resistividad en el medio, un perfil de densidad con un perfil de neutrón y mediciones de TOC en corona. Claramente se ve cómo al entrar en el shale rico en materia orgánica la resistividad aumenta, la densidad cae, el neutrón, en teoría, el neutrón debe disminuir su porosidad, aunque la respuesta del neutrón es bastante complicada, por lo menos de interpretar. Ya aclararé este tema. El gamma ray de los pozos se ve a veces muy alterado por la presencia de uranio, y en general lo que se utilizan son rayos gamma espectrales para tratar de descontar esa presencia, o utilizar el uranio, que en algunos casos lo utilizamos para determinar TOC o correlacionar con la presencia de pirita. Bueno, esto es lo que he estado describiendo, estos son los perfiles que he estado describiendo, pero además voy a mencionar al perfil sónico. La característica del perfil sónico es el aumento del tiempo de tránsito que vemos aquí sombreado en verde, a medida que aumenta el contenido de materia orgánica. Esta es una sección bastante extensa, un intervalo extenso de un shale orgánico. Con respecto a la resonancia magnética, quiero resaltar que en el caso de que el fluido saturante sea fundamentalmente petróleo con agua irreducible, el perfil de resonancia magnética tiene chances de medir bien la porosidad y tiene una gran ventaja. Como el perfil de resonancia magnética no ve el querógeno, porque el querógeno, si bien es amorfo, pero es sólido, y realmente decae mucho antes de la capacidad de medición de las herramientas. Entonces aquí yo muestro un perfil de densidad, una porosidad de densidad mucho más alta que la porosidad de la resonancia magnética, porque la densidad está afectada por la materia orgánica. En teoría, teniendo estos dos perfiles y habiendo calculado bien la porosidad de densidad, yo tengo directamente, por diferencia, el volumen de querógeno. Bien, voy a volver sobre el tema. Se habla del impacto de las fracturas naturales en un shale gas, o en un shale oil, perdón. Evidentemente, los perfiles de imágenes en general tienen mucha chance de describirnos muchos rasgos estructurales y sedimentarios. Cuando la roca es muy competente, tienen chance de describirnos las laminaciones y los breakouts en un shale, pero luego hay que enfocar muy bien en un shale el perfil de imagen para ver microfracturas, bueno, fallas posiblemente las veamos, pero microfracturas y si están abiertas o están cerradas, es un tema que hay que planificarlo bien y enfocar bien la adquisición del dato para lograr ese objetivo. Es más complicado. Bueno, hemos visto un poco la respuesta general de los perfiles y de los perfiles más comunes.
voy a hablar de los datos de laboratorio. Los datos de laboratorio pueden ser usados tan simplemente como el hecho de tomar la porosidad medida en laboratorio, tomar la saturación de agua medida en laboratorio. Si he tomado y he muestreado suficientemente bien el reservorio y tengo datos representativos de distintas fases y secuencias, bueno, buscaré promediar esas propiedades y con eso paso a calcular un in-place o paso a calcular un contenido de gas con el gas content y la porosidad medida. Muchas veces nos dejan dudas porque los datos son muy puntuales, no los tengo en todos los pozos, y lo que hacemos fundamentalmente es tomar ventaja de la medición de laboratorio sobre muestras, las mediciones directas, para sacar relaciones que nos sirvan luego para calcular determinadas propiedades con los perfiles eléctricos. Por ejemplo, si yo relaciono la medición de laboratorio de TOC con la medición de laboratorio de la densidad de la roca y obtuviese regresiones, digamos, bastante estables y con coeficientes como este o más altos todavía, yo luego con un perfil de densidad podría directamente obtener el contenido de TOC basado puramente en perfiles. Lo mismo pasa con la porosidad. Aquí le puse un ejemplo bastante, digamos, benévolo. En este otro caso puse un ejemplo con mucha dispersión. ¿Qué sucede? Este es un ejemplo de la densidad medida en laboratorio contra la porosidad. Si esta regresión fuese un poquito, digamos, si tuviese un coeficiente más alto, yo a partir de la densidad de pozo, yo podría sacar directamente la porosidad. Hay que hacer algunas correcciones entre la densidad de laboratorio y la densidad de pozo, pero esos ya son detalles mayores. Conceptualmente este es el tema. Lo que nos gustaría tener son, digamos, menor dispersión en la información de base. Últimamente se ha estado investigando un dato muy interesante, que es la densidad del querógeno. Porque habitualmente, en años pasados, utilizábamos un valor fijo, 1,2 gramos por centímetro cuadrado, y con eso hacíamos todas las evaluaciones. Bueno, ya han determinado, a partir de varios estudios y varios autores, que la madurez del querógeno impacta en la densidad del querógeno. A mayor madurez, mayor densidad de querógeno. Ese estudio se ha hecho sobre querógenos de tipo 2 de todo el mundo, incluyendo vaca muerta. Y bueno, pretenden que esto que yo estoy mostrando acá sea virtualmente una curva ya de uso universal. Se mide en laboratorio algo bastante interesante en las muestras preservadas, que es la porosidad llena de gas. Tal como viene la muestra, sin lavado, sin extracción, sin secado, se hace una medición de porosidad del helio y se interpreta que la porosidad que se ha obtenido es el gas que he perdido al extraer el testigo a superficie. Bueno, se pueden perder otros fluidos también por distintas razones y a veces estas mediciones no son tan robustas, pero en cuanto, digamos, podamos utilizarla y estemos tranquilos de que no hay otro tipo de pérdidas, son mediciones muy interesantes. Lo que quiero manifestar con esto es que vamos utilizando los datos de laboratorio, primero, para entender cómo funciona la roca y luego para transponer estas relaciones a los perfiles eléctricos. Con la permeabilidad, bueno, aquí describo dos métodos. Perdón, Juan Carlos, te aviso ¿sí? Que van 25 minutos aprox. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí describimos dos métodos. La permeabilidad obtenida con el testigo sin lavar, sin extraer, sin secar, y luego la permeabilidad luego de lavarla. Una se llamará, en general conceptualmente es una permeabilidad efectiva, y otra es absoluta, y se ve claramente las diferencias en los gráficos. La saturación de agua nos suele dar respuestas, sobre todo en un conjunto de pozos de un área de desarrollo,
nos suele dar respuestas como estas, muy dispersas. Bien, es difícil obtener una regresión única de esto, tenemos que entrar en relacionar otros parámetros, y eso es lo que hemos hecho en muchos lugares, y es hacer intervenir otros parámetros como la densidad de la roca, la conductividad, el volumen de arcilla, con coeficientes de regresión que nos permitan, digamos, neutralizar esta dispersión. En otros casos, muy puntuales, pero muy puntuales, ha sido fantástico, y con simples regresiones podemos resolver el problema. Recomendamos, digamos, por la situación de que muchas veces diferentes laboratorios no obtienen el mismo resultado. No quiero criticar a nadie, pero suele suceder. Y en general puede haber porosidades, digamos, valores de porosidad distintos sobre testigos mellizos hechos con diferentes protocolos o por diferentes laboratorios y demás. Y lo que recomendamos es calcular de los datos petrofísicos porosidad y saturación, Bulk Volume Water, por ejemplo, y comparar estos datos con datos de perfiles. Si no tenemos, digamos, si tenemos problemas en las mediciones de laboratorio, recomendamos hacer ese tipo de chequeos antes que los valores, digamos, individuales. Con respecto a la mineralogía, hemos encontrado muchas veces que la suma de cuarzo y carbonatos provenientes de un ensayo de rayos X correlaciona muy bien, como era de esperar, con la arcilla total, y podemos utilizar estas relaciones luego con los perfiles, o al menos para controlar la respuesta de los perfiles. ¿Qué valor de volumen de arcilla estamos obteniendo de los perfiles? Se dice que la presencia de TOC puede correlacionarse bastante bien con el contenido de pirita. Bueno, acá no es tan buena la correlación, pero sí que hay una tendencia que a mayor contenido de TOC, mayor cantidad de pirita. Bueno, si esto fuera un poquito mejor, menos disperso, sería, en el área de estudio, sería una relación muy sólida, muy fuerte. Vuelvo aquí, y discúlpenme que haya saltado, vuelvo aquí a decirles que a veces sumamos cuarzo y carbonato, la roca competente, porque los componentes individuales dan regresiones un poco menos sólidas. Hablé del modelo geomecánico que el equipo va a establecer. Nosotros como petrofísicos proveemos las propiedades mecánicas de la roca. Trabajamos en el laboratorio, es decir, con el laboratorio para las propiedades mecánicas estáticas, y también se pueden hacer las propiedades dinámicas, pero con los perfiles vamos a brindar las propiedades estáticas y las tenemos que calibrar a las propiedades dinámicas, perdón, con los perfiles, las propiedades dinámicas, y los vamos a tener que calibrar con los valores estáticos del reservorio. Un dato que proveemos es el índice de competencia de la roca, el Brittleness Index. Lo podemos hacer con mineralogía o lo podemos hacer con módulos, con los módulos elásticos. Bueno, creo que esto es algo que se usa mucho y que necesitan normalmente, suelen necesitar esta información para verificar el interés, digamos, para la productividad de la roca, basado en las estimulaciones hidráulicas. Bien, tenemos datos de laboratorio, los que mostré y probablemente muchos más. Bien, cuando interpretemos los perfiles es importante tener toda la información de laboratorio como referencia. Nosotros vamos a discutir ahora la medición o la interpretación de la porosidad total y la saturación de agua total de la roca basado básicamente en perfiles. Yo recomiendo en un flujo de trabajo de alto nivel como este, yo recomiendo primero resolver el problema de la porosidad de la roca, corregir correctamente los perfiles por el contenido heterógeno, y luego pasar al workflow para determinar
la saturación de agua. Lo podré hacer con perfiles eléctricos, o ya voy a mencionar también la posibilidad de independizarnos de las resistividades, porque ya también voy a mencionar qué pensamos de los modelos resistivos. ¿Cuáles son las propiedades que vamos a obtener del análisis de perfiles? El TOC proveniente de perfiles, el querógeno, el volumen de querógeno, la porosidad corregida por efectos de querógeno, las saturaciones de fluidos. En base a relaciones empíricas, podemos proveer datos de permeabilidad calibrados con coronas con modelos empíricos. El contenido de arcilla y el índice de competencia de la roca. Y muy importante, luego voy a hablar de una estrategia para determinar el espesor neto de la roca. Vamos a determinar con perfiles el contenido de TOC. La ventaja es que los perfiles son mediciones continuas a lo largo del intervalo del shale, mientras que la corona suelen ser datos puntuales, por lo tanto, voy a tratar de obtener esos datos de perfiles. Actualmente los perfiles geoquímicos brindan la posibilidad de derivar un valor de TOC, no lo hacían antes, pero ahora brindan la posibilidad de derivar un valor de TOC. Pero también lo puedo obtener con relaciones calibradas con coronas. El uranio de un perfil gamma ray espectral nos puede servir para obtener un valor de TOC. Este es un ejemplo pobre porque hay muchísima dispersión. Yo no usaría, digamos, descartaría, lo probaría pero lo descartaría, iría a relaciones más sólidas. Esta parece más sólida, es decir, la densidad de la formación contra el contenido de TOC. Es decir, yo he tomado mis datos de corona y he tenido una ley bastante aceptable. Suelen ser estos valores a revisar, porque pueden ser, digamos, outliers, como le llamamos, y de esto puedo sacar una relación como esta, o hay innumerables más, basados en la densidad, en el perfil de densidad de formación. TOC a partir de la densidad de formación. El método de Passey, que los geoquímicos conocen también, que se basó en el contraste entre la resistividad de la formación y el tiempo de tránsito de la formación, el delta T que conocemos, bueno, Passey nos ilustró ampliamente sobre cómo obtener, basado en este contraste, un TOC de perfiles eléctricos. Como dije anteriormente, la resonancia magnética nos podría dar no solo un TOC, sino que si estoy seguro de que aquí no hay efectos de bitumen o está mal, o el perfil de densidad no es lo suficientemente sólido en cuanto a que no conozco bien, digamos, la matriz de la roca, pero eventualmente yo puedo calibrar la diferencia de resonancia magnética con densidad en TOC o directamente en volumen de querógeno. Si tengo un TOC de perfiles en porcentaje en peso, necesito transformarlo en porcentaje de querógeno en volumen, porque las correcciones se van a hacer en volumen. Para eso, en muchas ocasiones he visto, y en mi caso también lo he adoptado, en muchas ocasiones una simple regresión lineal de este tipo y hemos chequeado el resultado final. ¿Por qué? Porque no conozco que sea muy común medir la densidad, el volumen de querógeno en el reservorio. Hay otras relaciones que se pueden usar partiendo del TOC, una constante que transforma el TOC en peso en querógeno en peso, y luego con la relación densidad de la formación y densidad del querógeno, puedo pasar a volumen del querógeno. Bien, estas son técnicas que podemos usar para corregir, para obtener un parámetro, el TOC y el volumen de querógeno, que necesitamos para corregir los perfiles de pozo. Comencemos digamos, describiendo el caso en el que solamente tenemos un perfil de densidad. Tenemos un perfil de densidad, tenemos datos del querógeno y podemos resolverlo con dos modelos
existen otras opciones, pero básicamente con dos modelos, uno bastante simple, en donde el volumen de querógeno es descontado para obtener una densidad de la formación corregida por querógeno, y luego con la fórmula clásica de la porosidad de densidad obtengo una porosidad corregida por querógeno. Hay otros modelos un poco diferentes, no quiero decir complicados, pero son diferentes y que están presentados en distintos papers, han sido presentados ya a la industria y se han usado. Yo particularmente los he usado. Y bueno, hay que conocer algunos parámetros como la densidad de matriz inicial, el porcentaje en peso de TOC, la densidad del TOC, etcétera, etcétera. Y podemos obtener con un solo perfil, el perfil de densidad, una porosidad corregida por efecto de querógeno. Perdón. También podemos hacerlo con la combinación densidad-neutrón, porque es muy común encontrarla. No voy a entrar a discutir los detalles de esta fórmula, que es muy conocida y muy clásica, es resolver la ecuación de la densidad y la ecuación del neutrón, pero sí voy a decirle a los petrofísicos y a los no petrofísicos que no debemos corregir la densidad por volumen de arcilla, porque necesitamos que la arcilla forme parte de la matriz de la roca, porque es parte del problema, no hay que sacarlo afuera del problema. Y por otro lado, con el neutrón es un poco más complicado, yo lo he encontrado más complicado, porque hay que conservar el clay bond water, pero hay que descontar los hidroxilos estructurales de los minerales de arcilla. Que no es una operación, digamos, no es un dato que se pueda encontrar fácilmente y medir fácilmente con relación al perfil neutrónico. Prueba y error es lo que se usa en estos casos. Ya cuando contamos con varios perfiles, podemos usar modelos multiminerales, con el perfil de densidad, el tiempo de tránsito, el neutrón y la unitización. Podemos nosotros establecer una matriz que tiene que incorporar el querógeno y la porosidad. Por lo tanto, resolvemos en base a una matriz porosidad corregida por efectos de querógeno. Esto lo podemos hacer también con perfiles geoquímicos, porque si bien los perfiles geoquímicos nos van a dar el porcentaje en peso de determinados elementos, bueno, lo que estamos haciendo es interpretar los porcentajes de esos elementos para pasar a porcentaje en peso de compuestos, como pueden ser calcita, cuarzo, feldespatos potásicos, etcétera, etcétera, y transformarlos en volumen y resolver la ecuación de composición de la roca, incluyendo el querógeno, para obtener una propiedad de la matrix, la propiedad de la matrix. En este caso he ejemplificado el caso de la densidad de matrix. Con la densidad de matrix y la simple fórmula de porosidad-densidad, obtengo una porosidad corregida por efectos de querógenos. La resonancia magnética nos puede dar una medición de porosidad directa. Quiere decir que, por ejemplo, aquí en este caso de shale oil, pareciera que la curva celeste, que es una porosidad externa obtenida de una densidad corregida por querógeno, correlaciona bastante bien en gran parte del pozo con la porosidad total de la resonancia magnética, pero hay algunos desfasajes aquí. Aquí tengo que decidir si lo que está bien, si lo que está mal es la corrección que hice sobre la densidad, o si está mal el perfil de resonancia magnética, por ejemplo, por excesivo o efecto de bitúmenes muy, muy pesados que están desfavoreciendo aquí la medición de porosidad. Esto es para estudiar, pero hay una chance bastante alta de que la resonancia magnética me brinde el dato de porosidad directamente. En el caso de gas, es evidente que por teoría nomás, en un shale gas, la resonancia magnética se va a ver afectada, la porosidad, porque no hay suficiente cantidad de hidrógeno. El índice de hidrógeno del gas reduce la capacidad, es bajo con respecto al del agua, y reduce la capacidad de la resonancia magnética para medir la porosidad.
en líneas generales ese es el problema y no hay mucho más que agregar, por lo menos para esta presentación. Bien, hemos resuelto... Perdón, Juan Carlos. ¿Sí? Vamos 40 minutos. Perfecto, muchas gracias. Espero que tengan paciencia. Hemos resuelto la porosidad. Hemos resuelto la porosidad y suponemos que la hemos resuelto bien. Vamos a pasar al problema de la saturación de agua. Estamos frente a una roca calificada por los petrofísicos y en general calificada como non-archi. Quiere decir que no conozco bien la RW, pero ese es un problema aparte. Pero es una roca non-archi porque, claro, los parámetros eléctricos y la resistividad pareciera no funcionar como en una roca limpia, en una arenisca porosa, en fin, roca non-archi. ¿Y qué hacemos? ¿No hacemos nada? No, lo que hemos estado haciendo es tratar de hacer algo. Lo primero es conocer cuáles son los problemas. El primer problema que tenemos es que no estamos seguros de tener agua de formación agua proveniente de la formación durante los ensayos. No tenemos una medición confiable de RW. Tenemos problemas con los parámetros eléctricos, el exponente de la porosidad y el exponente de saturación. No conocemos cuál es la extensión y la gravedad de los efectos de minerales conductivos especiales, como la pirita. Y tampoco conocemos, en general, no conocemos la conductividad de las arcillas. Es muy difícil medir la capacidad de intercambio catiónico en un shale, es bastante complicado. Bueno, sabemos que esto ocurre, pero cabeza dura igual lo hemos usado. Ahora bien, hagamos algunas aclaraciones. Nosotros podemos usar el modelo de Archi utilizando un M y un N fijo, utilizando un M variable y un N fijo. Aquí en este proyecto se tomaron la molestia de medir el M y resultó en un M variable con la porosidad, por lo tanto tienen un M variable, o podemos utilizar diferentes modelos como este. O podemos confiar en un perfil dieléctrico y obtendremos un parámetro que se llama MN, el cual usaremos para aplicar y para resolver la fórmula de Archi. Estos dos modelos son parientes, lejanos pero parientes al fin. El exponente W se saca de la ecuación de Archi, despejando W, y nos encontramos con el problema de que, claro, si lo que queremos saber es cuál es la saturación, por lo tanto no la tenemos. Entonces hay un trabajo de Coates and Dumanoir muy, muy antiguo, en el cual nos ofrecieron una regresión con unos determinados coeficientes que hay que resolver y dos datos: la porosidad y la relación de la resistividad del agua de formación con la resistividad de la formación, medida por los perfiles, medida por un perfil de resistividad. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo concreto. Vamos a ver qué pasa en un caso en donde voy a usar los modelos resistivos y lo voy a usar en un caso con el exponente W y en otro caso con valores fijos de M y N. Aquí tenemos un rayo gamma, una resistividad, un perfil de densidad, el perfil de densidad nuevamente aquí, el contenido de TOC, de coronas e interpretado, la porosidad interpretada más la porosidad de corona, y aquí tenemos en una línea morada el valor de saturación de agua obtenido con M y N fijo. Y tenemos en rojo y sombreado la saturación de agua obtenida con el exponente calculado, el exponente W variable. Y los puntos corresponden a la saturación de agua de corona. Bien, diría alguien, ni lo uno ni lo otro, ¿no es cierto? Es decir, en algún caso correlaciona bien un modelo, en otro correlaciona bien otro, aunque saltuariamente. Caramba, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que aquí parar y analizar otra información para ver cuál de estos dos modelos puede ser el óptimo para mi reservorio, para mi proyecto.
Eventualmente tomamos de manera empírica, derivamos con el exponente W una curva de permeabilidad basada en dos modelos, que voy a comentar luego. Bien, una ventaja del cálculo del exponente W basado en la relación de RW-RT. Si no conozco bien el RW, es decir, como bien ejemplifico aquí, tengo una incertidumbre en el RW, tengo un rango de incertidumbre. La ventaja es que eso se compensa al calcular W. Es decir, a mayor RW es más bajo el exponente W. Y esto se traduce en que la incertidumbre en el cálculo de saturación de agua es relativamente baja. No es inexistente, es relativamente baja. Podemos hacer análisis de sensibilidad. Pero digamos que si no conozco bien el RW, el modelo, bueno, me ayuda porque me compensa de otra manera. Esto es interesante porque como en la determinación de W, y discúlpenme que voy a volver aquí, interviene la relación RW sobre RT, es evidente que cuando estoy en un pozo horizontal, donde la resistividad puede sufrir serios efectos de anisotropía, bueno, este modelo, que de hecho que es empírico, va a manejar esa anisotropía. Es decir, el modelo mismo va a manejar la anisotropía de resistividad. De la misma manera que al usar la resistividad profunda, como usamos en estos modelos, y básicamente de la zona no perturbada, los efectos que nos van a digamos, los aspectos que van a afectar la resistividad de la roca van a ser los minerales conductivos, el clay bond water y la resistividad del agua de formación. Bueno, todo eso se maneja, toda esa incertidumbre se maneja con la relación RW-RT. Bueno, esas son las ventajas de este modelo y que es muy parecido a lo que finalmente hace un perfil dieléctrico que trata de obtener los parámetros eléctricos de esa manera. Bien. Otro pozo, otro ejemplo, y el mismo problema, con un aditamento, que aquí la permeabilidad no correlaciona muy bien en valores, la permeabilidad empírica con la permeabilidad de corona. Esto lo quise poner así a propósito. Bueno, esta es una permeabilidad empírica. Yo, ajustando los coeficientes, puedo aumentar el valor de permeabilidad para obtener, para acercarme a los valores de corona. Bueno, es un adicional del modelo, no es lo fundamental. Aquí lo fundamental es que en el cálculo realizado de saturación de agua con M y N fijo, al llegar a la zona estéril, prácticamente una zona sin contenido de TOC, limosa y estéril, el modelo de M y N me da saturaciones que se alejan del 100%. El modelo W me está dando saturaciones cercanas al 100%. ¿Y eso por qué? Por una razón muy simple. Porque el W lo calibramos precisamente en zonas de bajo contenido de TOC. En una zona de bajo contenido de TOC, M y W, perdón, tienen que ser más o menos iguales. De esa manera nosotros calibramos este modelo. Bien, como verán, hay bastante problema, ¿no?, para creerle a los modelos resistivos, bastante incertidumbre. Bueno, otras personas utilizan modelos que no son, digamos, no incorporan perfiles de resistividad. Aquí Freeman nos ha presentado en un paper bastante difundido, un modelo que utiliza la densidad y la resonancia magnética. Podemos resolver estas ecuaciones y sin necesidad de contar con un perfil de resistividad, obtendríamos la saturación de los fluidos inmóviles y la saturación de gas. Este modelo se trató de aplicar tanto en gas como en petróleo. El problema que yo veo es que
nosotros necesitamos conocer con anterioridad la porosidad saturada con agua. Y ese es un dato precisamente a calcular. Bueno, supuestamente utilizando un perfil dieléctrico, y si todas las condiciones se dan para que funcione bien el modelo dieléctrico, yo obtendría, incorporaría la porosidad llena de agua de un perfil dieléctrico en este modelo. La ventaja, no necesito una resistividad. También se están utilizando técnicas de resonancia magnética, conocidas como fluid typing en general. Esas técnicas no son nuevas, pero sí han habido cosas nuevas. Es decir, clásica, en la forma clásica, esta es la distribución de tiempos T2 de una resonancia magnética en una roca porosa permeable, tamaños de poro razonable, y esta es la respuesta en una zona de arcillas, de shales. Bien, el problema que teníamos para hacer fluid typing en alta porosidad y permeabilidad, solo con T2, es que las señales de agua y petróleo se confundían. Bueno, se resolvió utilizando la difusión. Se le agregó un cálculo de la misma herramienta de resonancia magnética, un valor de difusión, y con ese valor de difusión se construyeron mapas de difusión sobre tiempos de relajación transversal y las señales que acá estaban juntas se separaron. Eso no funciona tan bien en los shales. Entonces, haciendo uso del Big Data Analytics, hay compañías de servicio que están tomando, digamos, ventaja de estas posibilidades que hay hoy del tratamiento de grandes volúmenes de información, y lo que están haciendo es ahora comparar el tiempo de relajación longitudinal con el tiempo de relajación transversal. Es decir, el tiempo de polarización de los fluidos contra, de los medios porosos contra el tiempo de relajación transversal, que es la curva clásica que medíamos en una resonancia magnética en las primeras versiones de la resonancia magnética. ¿Qué pretenden? Pretenden identificar sobre todo el bitumen, pretenden separar el bitumen del agua absorbida en las arcillas, pretenden identificar el agua irreducible en los poros, en un refinamiento mucho más grande pretenden diferenciar los poros inorgánicos de los poros orgánicos, y también pretenden identificar si hay agua libre y petróleo en los poros orgánicos y en los poros inorgánicos. Bien, eso es fácil de decir, y yo creo que hay gente dedicándose a refinar estas técnicas, y verdaderamente si obtienen un resultado sólido y confiable serán un gran aporte en la evaluación de estos campos. Simplemente describir aquí... Perdón, Juan Carlos. Sí. Tenemos 10 minutos aproximadamente. Perfecto, no hay problema. Vamos a reflejar aquí el problema de la superposición de señales en estas técnicas y qué es lo que están tratando de resolver. Como ventaja es, el querógeno no lo vemos nunca, pero parte del bitumen, gran parte del bitumen sí quizá lo comencemos a dimensionar y ver, y eso es un dato interesante para la ingeniería de reservorio y la evaluación petrofísica. De la permeabilidad puedo decirles que si de los datos de Corona yo siempre obtuviese unas regresiones tan buenas como esta, tendría por lo menos la posibilidad de, a partir de la porosidad interpretada de perfiles, obtener permeabilidades empíricas bastante representativas, al menos de lo que significa el análisis de Corona. No siempre se dan estos casos, y en muchos casos utilizamos modelos empíricos. Este es uno que utiliza el exponente W, la relación RWRT y la porosidad, pero hay muchos más que podríamos eventualmente utilizar, y realmente no me puedo detener aquí porque tampoco esto, digamos, se ha trabajado, digamos, extensamente en estas cosas, sobre todo en estos modelos empíricos. La determinación del espesor neto. Ok, ya tenemos porosidad,
tenemos saturación, y necesitamos obtener un espesor neto, es lo que entra en la ecuación del in-place. El primer cutoff que hay en un shale es el espesor gross del shale. Los shales muy delgados suelen no ser de interés económico, quedan descartados casi a simple vista. Pero ¿qué pasa cuando tenemos las propiedades en un shale bastante espeso? Que es todo lo mismo. Bueno, se intenta definir el espesor neto, el espesor útil, y verdaderamente no hay un menú preestablecido para eso. Hay que verdaderamente ver caso por caso. Lo que sí puedo mencionar, ¿cuáles son los parámetros que podrían intervenir? El TOC, la madurez de la roca, la porosidad total, la saturación total de agua, el índice de competencia de la roca o algún otro índice importante o algún otro componente litológico que nos pueda servir en equivalencia a esto. Eventualmente la permeabilidad de la matrix, si la pudiésemos determinar y si fuese muy confiable, y la presencia de fracturas naturales abiertas podrían influir miren lo que digo, podrían influir en la productividad de algunos intervalos. Yo creo que el objetivo también es utilizar un pozo vertical y con los estudios geológicos, los datos petrofísicos que podamos aportar, lo que hay que determinar es el landing point, es decir, por qué nivel vamos a navegar. Bueno, si esto contribuye a separar las cosas y determinar cuáles son las zonas óptimas, perfecto. Y si tenemos que basarnos pura y exclusivamente en los estudios geológicos y las características geológicas de la formación, bueno, directamente nos guiaremos más que nada por eso. Lo que quiero decir es que a veces, y me ha tocado, a veces todos estos parámetros, bueno, no producen grandes diferenciaciones. En algunas rocas muy buenas, ¿no? Muy buenas. Solamente descartan intervalos muy delgados, muy poco. Entonces, tenemos un espesor, tenemos la porosidad, tenemos la saturación y tenemos un espesor neto, el mejor que hemos podido determinar. Entonces vamos a tratar de determinar cuál es el in-place de nuestro pozo, de la roca que rodea nuestro pozo, o directamente de la roca, o directamente de un área, si tengo varios pozos perforados, perfilados e interpretados. A nivel de pozo individual tengo que decir que el área por el espesor determinan un volumen de roca grueso, gross rock volume. El área suele ser el área de drenaje esperada del pozo, el espesor suele ser el espesor neto. ¿Qué pasa? ¿Esto es lo que realmente va a aportar al pozo luego de la estimulación hidráulica? Bueno, si no estamos seguros que de todo este volumen de roca en los años de producción útil del pozo, pongamos un ejemplo, en 30 años, la molécula que está aquí en este ángulo va a llegar al pozo, si no estamos seguros de eso, tendremos que interpretar bien cuál es el volumen de roca que va a ser realmente el que va a aportar hidrocarburos al pozo a lo largo de la vida productiva del campo. Vale lo mismo para un conjunto de pozos, es decir, tengo 3 pozos aquí, y aquí lo que se ha hecho es un estudio de interferencia, pero para mostrar lo que quiero decir es un poco, la figura es bastante útil, porque esto no es un rectángulo y de ese rectángulo todo aportará. No estamos seguros. Entonces hay que analizar bien e introducir en nuestras ecuaciones de in-place, introducir
el volumen de roca correcto. El volumen de roca correcto. Esto es una historia para discutir mucho más ampliamente que en 2 minutos aquí, pero creo que el concepto queda claro. Bien, la ecuación del gas in place, vamos a hablar del gas primero, es la clásica, donde intervendrá el volumen de roca, la porosidad, la saturación y el factor de volumen, o el gas expansion factor. Y aquí viene el primer problema, que en esta ecuación tengo que representar bien yo, en el caso de un campo donde esté seguro que hay un fenómeno de gas absorbido y gas libre, tengo que representar correctamente las propiedades de ambas fases. Ok, supongamos que lo logro. En una parte, con el contenido de gas obtenido de isotermas, de Langmuir o información similar, voy a obtener un dato de gas absorbido y voy a poder calcular el volumen de gas absorbido. En este caso, el free gas in place, dato importante, va a ser el total gas calculado con este modelo y el factor de volumen correcto, menos el gas absorbido. ¿Qué pasa? Hay gente que dijo, no, esto es muy incierto, el BGS no se puede calcular tan fácilmente. Vamos a proponer otro modelo. Este modelo, presentado por Ambrose, corrige un valor que inicialmente le llama free gas. Es decir, Ambrose, a este cálculo, que expresado aquí en estándar cubic feet por toneladas, representa el free gas, le tiene que restar la porosidad ocupada por el gas absorbido, para que realmente esta ecuación represente el free gas. Esa porosidad ocupada por el gas absorbido se calcula de esta manera, con esta fórmula, donde interviene el peso molecular, la densidad de la formación, la densidad del gas absorbido y el gas content de las isotermas. Créanme que hay una incertidumbre en estos dos valores, el peso molecular del gas en condiciones de reservorio. Si no conozco bien la composición total del gas y no conozco exactamente la densidad del gas absorbido, también tengo un nivel de incertidumbre en esta interpretación. De todas maneras, combinando estas dos ecuaciones, lo que Ambrose propone es que el free gas sea calculado de esta manera. Entonces, a este free gas, que sería este valor aquí, le suman ahora el gas absorbido, que sería el que proviene de las isotermas de Langmuir, y tenemos el total gas. Son los dos modelos que están, digamos, por así decirlo, en el menú, y puedo adoptar yo el que crea más conveniente. Para el petróleo in place es quizá la cosa un poco más simple, es la ecuación estándar, simplemente la misma consideración para el volumen de roca, que sea verdaderamente calculado y delineado de la manera correcta, con lo que realmente va a llegar al pozo durante 30, 40 o 50 años. Y el problema aquí es el bitumen. El problema es que yo no puedo discriminar en estas, digamos, en los datos de base, porosidad y saturación, que vengo trayendo de mi evaluación petrofísica, en muchos casos no puedo separar el bitumen, y verdaderamente el bitumen es un dato importante también para tener en cuenta en la recuperabilidad de los hidrocarburos que estoy calculando como in place de esta forma. Puede ayudarme con el oil content de la geoquímica. Asumiendo que el oil content de la geoquímica ha descontado el efecto de querógeno, eventualmente puedo yo tratar de calibrar un poco y ver si estas dos estimaciones de petróleo in place, digamos, tienen diferencias, y si esas diferencias pueden deberse al efecto de bitumen. Bien. Llegamos a las conclusiones, discúlpenme por la extensión de la charla, y bueno, algunas reflexiones simplemente, es decir, trabajar en equipo, adoptar los flujos y técnicas de trabajo
que brinden certeza razonable en el valor obtenido de las propiedades del reservorio. Seleccionar adecuadamente los protocolos de laboratorio que se usarán en el desarrollo del proyecto, corregir los perfiles de porosidad por efectos de querógeno, estudiar las diferencias de saturación de agua entre perfiles y análisis de laboratorio. Es decir, hacer un análisis de la diferencia, determinar las fortalezas y debilidades de cada método, caso por caso, y usar el juicio profesional para adoptar una solución, sea que voy a adoptar un caso, un método u otro, usar el juicio profesional y una solución, llegar a una solución que brinde certeza razonable en el valor del dato obtenido. Comparar el in-place contra el EUR, Estimated Ultimate Recovery, los volúmenes técnicamente recuperables. Digamos, esta palabra es muy amplia, pero bueno, yo creo que me van a entender. Comparar el in-place con el volumen recuperable. Verificar la razonabilidad del factor de recuperación resultante. Bueno, quizá les suene extraño, pero yo he visto presentaciones donde los factores de recobro que resultan de comparar el in-place con el recuperable son verdaderamente altos o parecen anómalos y demás, y ahí pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Que el error esté en el in-place o el error esté en el EUR. Si está en el in-place lo corregiremos nosotros, y si está en el EUR los ingenieros sabrán a qué me refiero. Unas palabras, si me permiten, porque seguramente hay mucha gente de Argentina escuchando esta charla. Quiero manifestarle a todos los equipos que trabajan en los proyectos de Vaca Muerta, cualquiera sea la compañía y cualquiera sea la especialidad en la que trabajen, quiero realmente manifestar mis felicitaciones, primero por haber puesto a Vaca Muerta en el top ranking mundial, en temas técnicos y también en temas de, digamos, respuesta de los pozos. Quiero decirles que ha sido notable en los últimos años, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, cómo el aporte de shale gas y shale oil ha logrado contrarrestar el declino de los campos, y creo que eso es mérito de todos en conjunto. Y que quiero manifestarles que ojalá todos los problemas que surgen a veces con las cuestiones económicas, fiscales, bueno, se solucionen, porque estoy convencido de que los problemas técnicos, los equipos que están trabajando en Argentina, los problemas técnicos los van a resolver todos. Y no tengo nada más. Muchas gracias por la atención, disculpen si me he extendido. Y si no ha sido claro en algún tema, por favor envíen sus consultas y preguntas a conferencia@lsbsrl.com. Nuevamente muchas gracias y Bueno, Juan Carlos, de parte del Grupo LSB te agradecemos por esta muy buena presentación y agradecemos también a todos los participantes que estuvieron presentes hoy. Ya saben, cualquier consulta, pregunta, la pueden comunicar por el mail que figura ahí, conferencia@lsbsrl.com.ar. ¿Cómo estás, Marilu? Bien, bien. Tanto tiempo. Bien, bien. Acá, en la cucha, bajo juntos. Bueno, yo hoy me tuve que poner camisa. Bueno, un abrazo te mando. Un abrazo. Un abrazo. Ya hablaremos. Muchas gracias, Juan. Bueno, hola, Hussein. Excelente. Muy Gracias, interesante. gracias. Gracias a todos. Juan Carlos, Ernesto Cabello de Argentina, le mando un abrazo y un agradecimiento. Hola, Ernesto. ¿Cuántas cosas interesantes tendrías para decir y aclarar de esto, no? Y es muy, muy interesante y muy didáctico todo. La verdad que lo voy a analizar y lo voy a estudiar y seguramente algún mail le voy a mandar para aclarar algún tema. Le mando un abrazo grande. Igualmente, igualmente. Bueno, voy a desconectar ya. Saludos a todos, abrazo grande para todos.
Así que ya vamos a desconectar. Gracias, Hasta la igual. próxima.